Hola, hola mis apreciados alumnos, les habla de nuevo su profesor de química John Monsalve y el día de hoy también traemos un tema interesantísimo, muy bueno, muy bonito y en el cual quisiera enseñarle muchísimas más cosas, pero tendríamos todo un semestre, todo un ciclo para dedicarle a aprender este tema que se llama unidades químicas de masa. Por eso, como este tema es tan amplio, chicos, vamos a aprender hoy 4 cosas puntuales que si las saben podrán desarrollar este tema de unidades químicas de masa de la mejor forma posible. Entonces, chicos, vamos a aprender 4 cosas. 1. Masa atómica. 2. Masa molecular. 3. ¿Qué es un mol? Y 4. Masa molecular gramo. Recuerden, chicos, que todo está formado por átomos, ¿cierto? Por eso vamos a empezar a hablar de la masa atómica. Y la masa atómica dependerá de la cantidad de partículas que hay en el núcleo atómico. Será la suma de los protones con los neutrones. Así, si hay 3 protones y 3 neutrones, la masa atómica será 6. Por ejemplo, si hay 8 protones, por ejemplo, ¿sí? A ver, 4, 7, 8 protones y 8 neutrones, la masa atómica será ¿cuánto? 16, ¿cierto? Y en ese caso estaremos hablando del átomo de oxígeno, que tiene una masa aproximada de 16, ¿de acuerdo? Entonces la masa atómica de cada átomo se encuentra ya especificada para los mismos. Por ejemplo, para el oxígeno es 16. Por ejemplo, para el carbono es 12. Por ejemplo, para el azufre es 32. Por ejemplo, para el hidrógeno es 1. Y así sucesivamente. Y tiene unidades. Las unidades que se utilizan es UMA, unidad de masa atómica. 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 Entonces, chicos, estas masas atómicas ya las pueden conseguir en su tabla periódica. Yo no les voy a pedir que se aprendan las masas atómicas. Para eso tendrán su tabla periódica en el momento del examen. Eso es el primer concepto que quería que aprendieran. Y como ya lo hemos organizado, ya podemos borrar desde aquí. Ya saben qué es la masa atómica, ¿cierto? Muy bien, y se expresa en UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Lo hemos visto en otros grados. Seguimos avanzando. Vamos con el segundo concepto, masa molecular. Si la masa atómica es la masa de un solo átomo, la masa molecular será la masa de una molécula. Por ejemplo, y la molécula, una molécula es la unión de 2 o más átomos. Por ejemplo, el átomo del oxígeno, cuando se enlaza con otro átomo de oxígeno, forma el oxígeno molecular. ¿De acuerdo? 2 átomos de oxígeno. Si cada átomo de oxígeno tiene 16 de masa, ¿cuánto será la masa del O2? Perfecto, 32. Esta será la masa molecular del oxígeno. Y si hablamos de masa molecular, las unidades serán en UMA, unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Perfecto. Entonces, recuerden, la masa molecular, la unidad también es unidad de masa atómica. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el agua. ¿Cuántos átomos de agua, de hidrógeno hay en el agua? Hay 2 átomos, ¿cierto? ¿Y cuánto pesa cada átomo de hidrógeno? Si buscas en la tabla periódica la masa atómica o peso atómico del hidrógeno, es un UMA. Por eso el hidrógeno aporta, ¿cuánto? 2 UMA para la masa molecular del agua. Con el oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay aquí? Hay un oxígeno. En cuanto es el peso atómico o masa atómica del oxígeno es 16. Lo pueden conseguir en su tabla periódica. 16. 16 por 1, 16 UMA. ¿Cuánto es la masa molecular del agua? 16 más 2, 18 UMA. ¿Se comprende? Perfecto, chicos. Veamos uno más difícil, más complicado.
acá en el cálculo de masa molecular. En sus libros les habla de estos mismos conceptos y les dan algunos ejemplos. Pueden revisar allí y recuerden que si tienen alguna duda me pueden preguntar, que yo les apoyo con los ejercicios que tienen allí. Pero hay que buscar una manera más simple de explicarlo para que sea accesible a ustedes y que el conocimiento no se vea tan pesado. Por eso lo hago de esta manera. A ver, por ejemplo, ¿cuánto es la masa molecular del fosfato de calcio, por ejemplo? Sea 3, BO4, 2. Ok, ese está más complicadito. Calculemos la masa molecular. Bien, vamos a ver, la masa molecular del fosfato de calcio será, hay 3 calcios, ¿cierto? 3 calcios multiplicado por la masa atómica del calcio o peso atómico del calcio, que si lo buscan en la tabla periódica es 40 UMA. ¿El calcio cuánto aporta? 120 UMA. Muy bien, ahora vamos con el fósforo. ¿Cuántos fósforos hay aquí? 1, ¿verdad? Porque aquí debería ir un 1, pero este 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. 2 por 1, 2. 2 multiplicado por el fósforo, que es 31, si lo buscan en su tabla periódica. UMA, 31 por 2, 62 UMA. Y en el caso del oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? 4. Pero este 2 afecta a lo que está dentro del paréntesis. 4 por 2, 8. Entonces, 4 por 2, 8 oxígenos multiplicado por el peso atómico del oxígeno, que es 16 UMA. 16 por 8, a ver, 8 por 10, 80, 6 por 8, 48, más 80, 128. A ver, aquí se borró este 1, 120. 128 UMA. Si sumamos todo esto, queda 120 más 128, son 248, más 62 serían 308, 310. 310 UMA. Y así se calculan masas moleculares en UMA. Muy bien. Ahora, este concepto de masa molecular es muy parecido a este concepto que está aquí, MMG, que significa masa molecular gramo. En sus libros lo conseguirán con otro nombre, ¿de acuerdo? Masa molecular gramo. Perfecto. Pero a mí me gusta trabajar con este nombre, masa molecular gramo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la masa molecular gramo y la masa molecular? Es muy sencillo. Se calcula exactamente igual. Por ejemplo, si le dicen calculen la masa molecular gramo del Ca3PO4 2, del fosfato de calcio, por ejemplo, harán lo mismo que está aquí. Por lo tanto, su resultado les va a dar 310, pero el resultado no se calcula en UMA, no se coloca en UMA, sino en gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Entonces, masa molecular gramo y masa molecular se calcula igual, pero el resultado, las unidades son diferentes. Esta está en unidad de masa atómica y esta está en gramos sobre mol. ¿Vamos entendiendo? Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Perfecto. Avancemos, chicos. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir a mi WhatsApp y yo les ayudo, les oriento. Vamos con el tercer concepto del día de hoy y es el mol. El mol es una unidad de cantidad de algo, cantidad de sustancia. Por ejemplo, si ustedes tienen un par de algo, ¿cuántas unidades tienen? Un par tienen 2 unidades, ¿cierto? Si ustedes tienen una docena de algo, de lo que sea, por ejemplo, una docena de naranjas, van a tener 12 unidades. Y si ustedes tienen un mol de algo, van a tener ¿cuántas unidades? 6,022 por 10 a la 23 unidades.
Muchísimo, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen un par de soles, tienen 2 soles. Si tienen una docena de soles, tendrán 12 soles. Y si tienen un mol de soles, serían millonarios, porque 6,022 por 10 a la 23 sería 6, y corro 23 veces o muevo 23 veces esta coma hacia la derecha. 23 veces. Bueno, ya tendría que hacer 21 ceros acá para moverlo 23 veces. 6,022 por 10 a la 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Esta cantidad es la cantidad de unidades que hay en un mol de algo. Por ejemplo, si digo un mol de átomos de hidrógeno, por ejemplo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Por ejemplo, si digo un mol de tapas de plumones, ¿cuántas tapas de plumones tiene? Tiene 6,022 por 10 a la 23 tapas de plumones. ¿Comprenden? Es simplemente una unidad para medir cantidad. Entonces, si un mol tiene esta cantidad, 2 moles, ¿qué cantidad tienen? El doble que esto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, el mol es una unidad de cantidad de sustancia. Y entre estas dos cosas, el mol y la masa molecular gramo, existe una fórmula que las relaciona a las dos. Y esa fórmula es la siguiente. Masa molecular gramo es igual a los gramos sobre los moles. Mol. Un ratito que salió mal. Gramos sobre, a ver si ahora lo escribo bien. Gramos sobre mol. Masa molecular gramo es igual a gramos sobre mol. Por ejemplo, dice un ejercicio, calcula cuántos moles de agua hay en 18 gramos de agua, por ejemplo. Gramos de agua. ¿Cómo se realizaría este ejercicio? Bueno, tienes moles y tienes gramos. Gramos y moles. Se puede hacer con esta fórmula que está acá. Masa molecular gramo. Preguntan los moles. Los moles son la incógnita. Y puedo calcular la masa molecular gramo del agua. ¿Cuánto sería la masa molecular gramo del agua? Masa molecular gramo es igual a ¿cuánto? ¿De quién? Del agua. Masa molecular gramo del agua. Cada hidrógeno pesa 1 y hay 2 hidrógenos, sería 2. Más, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. Masa molecular gramo del agua, creo que lo hicimos hace ratos, es 18 UMA. Pero como estamos trabajando con moles, y en esta fórmula se coloca gramos sobre mol. ¿Sencillo? Perfecto. 18 gramos sobre mol es la masa molecular gramo del agua. Pero lo que preguntan son los moles, esta es la incógnita. Entonces, masa molecular gramo, 18 gramos sobre mol. Es igual a gramos. ¿Cuántos gramos? A 18 gramos. Entre los moles, que es la incógnita. Despejemos esa incógnita que está allí. Despejamos de acá. Este pasa para este lado multiplicando porque está dividiendo, y este que está acá pasa a dividir. Entonces, mol será igual a 18 gramos entre 18 gramos mol. 18 gramos sobre mol. Gramos se va con gramos y quedan moles. Los moles van a ser iguales a ¿cuánto? A 18 entre 18,
1 mol. Entonces, ¿cuántos moles de agua hay en 18 gramos de agua? Preguntan, gramos y moles se relacionan con esta fórmula, aquí está, con esta fórmula de masa molecular gramo, puedes calcular los moles de agua. 1 mol de agua. Entonces, ¿cuántos moles de agua hay en 18 gramos de agua? Respondemos. Es bonito responder las preguntas. En 1 mol, en 18 gramos de agua, hay 1 mol. ¿Se comprende? Entonces, chicos, el objetivo de la clase de hoy de unidades químicas de masa es que aprendan qué es masa atómica, lo aprendieron. ¿Qué es masa molecular? Lo aprendieron. ¿Qué es mol? Lo aprendieron. ¿Cómo se calcula masa molecular gramo? Lo aprendieron. Perfecto. ¿Se comprende, chicos? Cuídense mucho, se despide su profesor de química, John Monsalve. Recuerden ir a la actividad. Gracias, papitos y mamitas, por permitirnos llevar educación desde casa, desde Científicos del Norte. Hasta la próxima. Chao, chao.